dame un segundito, voy a abrir aquí la ventana donde estoy ahogando de calor. Cualquier información relativa a Oro. Sí se escucha, creo. Sí se escuchan. Em, Me confirmas, Ale, y yo empiezo. Sí se escucha, creo. Ya. Sí se escucha. Comienza. Ya. Bueno, a ver, creo que sí se... Sí, vale. Bueno, en primer lugar, buenas tardes con todos y todas. Desde JUS 360 agradecemos su cordial asistencia. Tomando en cuenta que el año 2021 es trascendental para la vida política de nuestro país, iniciamos, o mejor dicho, comenzamos con esta sección Elecciones bajo la lupa, edición bicentenario. El día de hoy tendremos una entrevista informativa al candidato al Congreso Alejandro Cabero, a quien le agradecemos cordialmente que aceptara la invitación. Antes de comenzar, es necesario explicar a la audiencia que esta entrevista va a constar de 3 partes. En primer lugar, el candidato se va a presentar y va a explicar sus principales propuestas, las cuales va a poder desarrollar. La segunda parte de esta entrevista va a consistir en que nosotros, como comisión, le hagamos algunas preguntas que hemos elaborado, las cuales consideramos que todo candidato o candidata deba tener una posición concreta para poder llegar al Congreso. Y por último, vamos a preguntarle algunas consultas que pueda tener el público respecto a las propuestas que él hable en la primera parte u otras preguntas. Y es por ello que sugiero o les menciono que pueden dejar sus sugerencias, sus preguntas o comentarios en la sección de comentarios de la transmisión del Facebook Live. Bueno, entonces, sin más que mencionar por el momento, reiterarle el agradecimiento por aceptar la invitación y le doy el pase para que pueda presentarse y pueda dar sus propuestas a conocer. Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián, a Yusef Veritas por la invitación. Además, es un enorme honor estar aquí porque yo también soy graduado de la Facultad de Derecho de la Católica, entonces es para mí un honor poder estar aquí con ustedes que hacen una labor estupenda. Mira, yo tengo dos grandes... Primero quiero contarles un poquito quién soy yo, ¿no? Pues antes de mandarles con mis propuestas. Eh, yo soy Alejandro, tengo 28 años, soy abogado titulado por la Universidad Católica del Perú. Trabajé un tiempo como periodista, ejercí el periodismo en el diario El Comercio, comencé desde practicante y luego terminé siendo redactor de la sección de política. Pero digamos, a mí me frustraba enormemente en periodismo estar dando cuenta de todas las desgracias que vivía el Perú y no poder hacer nada al respecto. Era como ver que uno escribía algo en el periódico y ese periódico terminaba siendo usado para ser envuelto por algo más y realmente no lográbamos hacer ningún cambio. Entonces eso a mí me anima a saltar a la función pública. Trabajé un tiempo en la presidencia del Consejo de Ministros, luego trabajé en el Congreso de la República, y me tocó vivir uno de los momentos, digamos, más turbulentos de la historia política reciente, ¿no? Viendo, cuando trabajaba en la PCM, digamos, de lo único que se hablaba en la época del presidente Kuczynski, en qué momento se iba a vacar el presidente de la República. Y luego, cuando trabajé en el Congreso, de lo único que se hablaba era en qué momento el presidente iba a cerrar el Congreso. Entonces, realmente lo que pude ver estos años es que si no resolvemos el problema de la crisis política y no hacemos algo por cambiar la política, no vamos a poder resolver ninguno de los problemas estructurales que tiene el Perú, como son el Estado y la economía, ¿no? Entonces, hacia ahí quiero ir yo, lo que me animó a lanzarme ahora de la mano de Hernando de Soto, que creo que tiene las ideas clarísimas para resolver esos problemas de fondo. Creo que necesitamos una nueva generación de gente joven que entre a hacer política por las razones correctas, que tengan ideas. Yo he dicho muchas veces, soy liberal, creo en la economía de mercado y creo en las libertades individuales. Creo que hay muchas cosas que se pueden hacer mejor en el Perú y hay que rescatar lo bueno que se ha construido en estos últimos 30 años de desarrollo económico y dar un gran salto hacia el futuro, no ponerle freno al carro e irte de reversa, sino ver cómo le ponemos cuarta y quinta, aligeramos la carga del carro y nos vamos más rápido. Eso como primera cosa. Y para poder hacerlo tengo dos
grandes ejes de mis propuestas, ¿no? El primero es la reactivación de la economía, que después de esta tremenda pandemia creo que es importantísimo. Y el segundo es la reforma política, que va de la mano con cambiar los incentivos bajo los cuales funciona la política y sin los cuales no vamos a poder hacer las reformas de fondo que necesitamos. En materia económica, todavía hay 1 millón de personas en Lima que no recuperan su empleo de la pandemia, ¿no? La crisis económica ha sido tremenda, necesitamos poner y reactivar la economía. En esto Hernando de Soto además tiene propuestas muy concretas, como por ejemplo reactivar y destrabar los principales proyectos mineros y petrolíferos que existen en el Perú, con los cuales se podrían reactivar y poner directamente en los bolsillos de la gente hasta 37.000 millones de dólares, creando más de 150.000 nuevos empleos, ¿no? El segundo es resolver el problema de la informalidad, que no es otra cosa que tener 2 países en paralelo donde el 70% de la gente no puede participar de todos los beneficios de una economía de mercado, como son seguridad jurídica, acceso al crédito, acceso a la creación de capital, acceso a mercados y cadenas de valor más grandes, no solo en el Perú, sino poder exportar afuera, etc. La informalidad se ha vuelto una enorme barrera de acceso al crecimiento de los pequeños y los medianos empresarios en el Perú. Tenemos que eliminar las trabas que les impiden poder participar en igualdad de condiciones de los beneficios de la formalidad. Hernando dice, el problema no es la informalidad, el problema en el Perú es la formalidad, es el formalismo. Es el que ser formal en el Perú es muy caro, es muy costoso, toma mucho tiempo. Esa formalidad está diseñada para una pequeña élite de grandes empresas, básicamente del sector AB, ¿no? Y necesitamos que se pueda extender esa formalidad a todo el tejido social y económico del Perú para verdaderamente poder fomentar un verdadero capitalismo popular, que es hacia donde nosotros queremos ir. Y hay cosas muy concretas que se pueden hacer desde el Congreso para ayudar en ese proceso, que para mí es importantísimo al momento de hablar de reactivación y al momento de hablar de formalización, ¿no? El primero que yo estoy planteando es la creación de una comisión en el Congreso que pueda servir para evaluar la efectividad de las leyes en el Perú. No la CEMOL que existe hoy día, que es la Comisión Especial Multipartidaria para el Ordenamiento Legislativo, que no es una comisión ordinaria, y que es una comisión sin mucha relevancia en el Parlamento, cuya función ha sido básicamente el depurar normas que ya habían dejado de aplicarse, ¿no? Normas que digamos, estaban sin aplicar en el tiempo, que han sido derogadas tácitamente, y lo único que se hace es se va depurando el sistema normativo. Pero lo que necesitamos y lo que quiero plantear es una comisión ordinaria del Parlamento que le diga al Congreso, oiga, esta norma que usted ha dado ha tenido estos efectos económicos, ¿no? Positivos o negativos en la gran mayoría de casos, y merece derogarse por esta y esta razón, pero que tenga que hacer un análisis de, oiga, esto ha aumentado los costos de transacción en la economía, ha reducido la competencia, ¿no es cierto? Ha incrementado la informalidad, hace inaccesible a las mayorías participar de esta formalidad o cumplirla, etcétera, 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 como muchas de las leyes, por ejemplo, que se han intentado dar para la formalización minera y han sido un fracaso y siguen ahí, ¿no? Entonces, necesitamos hacer una evaluación sobre estas cosas de manera más minuciosa, y es una de las cosas que yo quiero llevar a hacer al Parlamento. Otra cosa que se está planteando, lo planteó Adriana Tudela, yo la estoy secundando en esto porque creo que es una estupenda idea, es el 2x1 regulatorio, ¿no? Por cada nueva norma que emite el Estado, se deben derogar 2, ¿no? Lo cual nos va a tener mucho mejores incentivos para ver qué normas vale la pena sacar y cuáles son racionales y cuáles no, y cuáles realmente no sirven absolutamente para nada. En el Perú emitimos más o menos unas 28.000 normas al año, más o menos unas 106 normas por día, ¿no? ¿Qué pequeña microempresa puede cumplir con esa maraña de regulación? Realmente es imposible. Entonces, hay cosas muy concretas que se pueden hacer desde el Congreso para intentar mitigar en la medida de lo posible eso, ¿no? El Congreso además es un espacio donde se pueden evitar poner muchas piedras en el camino, se puede trabajar para facilitarle la vida al Poder Ejecutivo. Si Hernando es presidente, yo quiero ser una herramienta para permitir que, por ejemplo, se puedan destrabar los proyectos, que se pueda reactivar la economía, se pueda simplificar el Estado, se pueda modernizar los servicios públicos, y eso es un poco lo que quiero ir a hacer yo en materia económica, aparte de las 2 leyes que les acabo de comentar. Y en materia política, creo que es fundamental ir a cambiar los incentivos bajo los cuales funciona la política. Yo tengo ahí 4 medidas de reforma política muy concreta. La primera es la vuelta al voto voluntario,
Creo que los partidos políticos tendrían mucho mejores incentivos para organizarse mejor, para comunicar mejor y finalmente para convencernos a los ciudadanos de votar por ellos, en lugar de sentir que hoy día tienen un pedazo de la torta asegurada por el voto obligatorio, ¿no? Creo que eso cambiaría los incentivos por los cuales se organizan y funcionan los partidos para mejor, evidentemente, ¿no? Lo segundo que creo yo es que tenemos que volver a la bicameralidad. Es mucho más difícil aprobar leyes populistas y demagógicas en dos cámaras que aprobarlas en una sola cámara. Hoy día ya van 3 veces que el TC le enmienda la plana al Congreso por aprobar barbaridades inconstitucionales o que aumentan el gasto, cosa que el Parlamento no puede hacer, ¿no? Necesitamos un Senado que hoy día, 30 años después, pueda hacer una mayor reflexión sobre las normas y sobre la calidad de las normas, que creo que es fundamental en este momento. Eso no necesariamente tiene que implicar mayor gasto en el Congreso. El Parlamento bicameral del año 90 costaba más o menos 3 veces menos de lo que cuesta el Parlamento hoy día, ¿no? Entonces, tranquilamente podremos tener mucho menos presupuesto y un Parlamento con 2 cámaras. Entonces, creo que es fundamental ir hacia la mayor calidad de las leyes y la mayor reflexión de las leyes para mejorar además la calidad legislativa. Tercero, creo que necesitamos distritos uninominales en el Perú. Creo que la representación tiene que ser mucho más directa para que el ciudadano pueda pedirle cuentas, saber a quién puede pedirle cuentas y el congresista además saber a quién tiene que rendírselas. Hoy día en Lima, por ejemplo, tenemos 33 parlamentarios en Lima, ¿no? ¿Cuál de los 33 parlamentarios de Lima se preocupa por los problemas de Lima? La contaminación ambiental, la contaminación del aire, del río Rímac, el recojo de la basura, la inseguridad galopante, el problema del transporte, ¿no? De la vivienda. ¿Quién se preocupa en Lima por esos problemas? Realmente, si nosotros supiéramos quién es nuestro representante, tendríamos muchos mayores incentivos para permitir una mejor rendición de cuentas. Lima, como mega ciudad, tendría que ser dividida en 33 circunscripciones distintas y cada una elegir, en función de su composición demográfica, elegir a un representante, ¿no? Y eso es lo mismo en todas las regiones del Perú donde tenga más de un representante. Hoy día ya hay distritos uninominales en el Perú, como por ejemplo Madre de Dios, que solo escogió un congresista, ¿no? Pero tenemos que llevar esa lógica hacia todo el mapa electoral del Perú. Y lo cuarto que quiero proponer es una renovación por mitades del Congreso. Creo que el Congreso, durante los últimos años, por ejemplo, como les comentaba, los ciudadanos hemos visto la política peruana como quien ve un partido de ping-pong, ¿no? Donde el Congreso vaca al presidente, el presidente luego cierra el Congreso, luego el Congreso nuevo vaca otra vez al presidente y los ciudadanos hemos estado en pavio sin ninguna capacidad de tomar ninguna decisión en el camino, salvo escoger al nuevo Congreso. Si nosotros nos hubiéramos ahorrado todo ese problema, si es que a mitad de periodo, ¿no?, le hubiéramos podido decir al presidente: señor, ¿le vamos a dar a usted la mayoría o se la vamos a quitar? O señora Keiko, ¿le vamos a dar a usted la mayoría o se la vamos a quitar? ¿No? Y que a mitad de periodo presidencial se renueve el Congreso con posibilidad de que los buenos parlamentarios que han cumplido su función y que han representado los intereses de la gente puedan ser elegidos por 2 años y medio más, ¿no? O los que no han cumplido su función, ¿no?, salgan inmediatamente. Estoy seguro que a mitad del periodo anterior hubieran salido las Bartras, los Becerril, las Betetas, ¿no? La gente hubiera votado masivamente para depurarlos y no hubiéramos tenido que llegar a la disolución del Congreso o a la vacancia del presidente Vizcarra, o incluso no hubiésemos llegado a la vacancia del presidente Kuczynski, ¿no? Creo que nos hubiésemos dado una mayor estabilidad si hubiéramos aplicado un sistema de esa naturaleza. Pero son cosas que yo quiero reformar y que son evidentemente cambios a la Constitución que tenemos que hacer, pero sobre todo en aquello que ha fallado en la Constitución, que es el modelo político institucional, ¿no? El modelo económico ha sido enormemente exitoso, pero necesitamos hacer varias reformas en el modelo político que yo quiero llevar al Congreso, que creo que es importante en este momento histórico de enorme crisis que vive el país, en la que hay que reformar lo malo y dar un gran salto, ¿no? Yo siempre digo, cuando viene la izquierda y me habla sobre el cambio de constitución, yo digo: es como que tienes una casa a la que tienes que refaccionarle las puertas, las ventanas. No te tumbas la casa para refaccionar las puertas y las ventanas, tú cambias lo que tienes que cambiar y sigues para adelante y construyes sobre lo bueno, ¿no? Construyes el segundo, el tercer piso, en fin. Creo que eso es lo que tenemos que hacer en el Perú y es hacia donde yo quiero ir con Hernando de Soto. Muchas gracias por poder responder a lo que es a poder presentar sus propuestas en sí. Bueno, ahora la segunda parte, como lo había mencionado, era poder realizar algunas preguntas que hemos elaborado desde la comisión, las cuales consideramos que como candidato debería tener.
Bueno, la primera la ha podido desarrollar un poco y era respecto sobre el cambio de la Constitución. Si usted consideraría pertinente una reforma constitucional parcial o total, y sobre eso específicamente, ¿cuál es su opinión frente al actual capítulo económico? ¿Se debería cambiar totalmente? ¿Considera que va a mantenerse o realizar algunas modificaciones? No, yo creo que el capítulo económico de la Constitución funciona bastante bien. El capítulo que ha funcionado mal es el capítulo político, como te comentaba. Yo en este momento, además, veo la propuesta de una asamblea constituyente enormemente irresponsable y enormemente peligrosa para el país. Y te digo por qué. Estamos en medio de una de las peores y más severas crisis, no solo sanitaria, sino económica también de nuestra historia, ¿no? Y en un momento de enorme incertidumbre, donde la gente no sabe si se va a morir, si se va a enfermar, si hay cama UCI, no hay cama UCI, si va a perder su empleo, donde la gente lo que quiere es certeza. ¿Cuándo me vacunan? ¿Cuántas camas UCI están comprando? ¿Cuándo puedo reabrir mi negocio? ¿Cuándo puedo reabrir mi restaurante? ¿Cuándo puedo reabrir mi bodega? ¿Cuándo puedo volver a salir a vender en Gamarra? ¿Cuándo puedo salir a la calle de nuevo a trabajar? ¿No? ¿Cuándo? El gobierno y el nuevo gobierno le dice: vamos a poner el país vamos a seguirlo parando por 2 años más, porque nos vamos a meter a una discusión de la Asamblea Constituyente. Sabe Dios qué reglas podrán salir de esa discusión, de la cual van a formar parte además los mismos partidos y los mismos políticos que existen hoy día, ¿no? Es una cosa tremendamente irresponsable y va a tener como única consecuencia, amigo, amiga que nos están escuchando en este momento, dañar tu bolsillo. Porque no hay nada que va a ahuyentar más la inversión, el empleo, las capacidades de crecimiento de la economía para que tú puedas recuperar el trabajo, para que si tú has dejado de estudiar porque no tienes dinero para pagar, puedas volver a pagar tu universidad, o puedas acudir o para que el Estado tenga más recursos para poder dar una educación pública de calidad, ¿no? Todo eso solamente va a poder ocurrir si hay certeza sobre lo que va a pasar en el Perú. Si ponemos pausa y decimos: ¿saben qué? Metámonos a esta discusión sobre las nuevas reglas totales del país, el único que se va a afectar es usted, es su bolsillo, es su capacidad de generar riqueza, recuperar su empleo, ¿no? Y eso nos va a afectar a todos los ciudadanos. Entonces, me parece recontra irresponsable en este momento tan difícil que vive el Perú meternos en una discusión de esa naturaleza, ¿no? Creo que hay cosas, como te digo, que se tienen que reformar en la Constitución. Yo mismo estoy llevando reformas constitucionales en mis propuestas, pero la Constitución hoy día ya plantea la reforma parcial o total de la Constitución. No necesitamos una asamblea constituyente para tirar todo por la borda, sobre todo cuando el modelo económico ha sido tremendamente exitoso. La pobreza se ha reducido del 60 al 20%. Y la desigualdad también se ha reducido en contra de lo que dice la izquierda. Según datos del Instituto Peruano de Economía, por ejemplo, los ingresos del 10% más pobre del Perú han aumentado en 60% durante los últimos años, mientras que los ingresos del 10% más rico han aumentado solo en 9% durante los últimos años. Entonces, evidentemente, quienes más han salido beneficiados del modelo económico han sido los más pobres. Y necesitamos continuar ese camino. La falla no está en el modelo económico, la falla ha estado en el Estado, el que no se ha modernizado al mismo ritmo de la economía y que evidentemente a raíz de la pandemia ha mostrado una serie de falencias en su capacidad de gestión, en su capacidad de gasto, en su capacidad de trabajar con información, ¿no? Y esas son las cosas que tenemos que reformar. Un sistema estatal, además, que genera regulaciones, que genera más informalidad y que son la gran mayoría de ellas incomprensibles y además incapaces de cumplir, imposibles de cumplir para las grandes mayorías del Perú. Entonces necesitamos cambiar esa lógica bajo la cual funciona el Estado. Pero tenemos por otro lado a la izquierda que quiere empoderar al Estado, seguirle dando capacidades, seguirle dando tareas, no puede ni siquiera cumplir con las que ya tiene, pero quieren seguirle dando capacidades al Estado, quieren volverlo empresario, quieren volverlo interventor, y eso justamente en este momento es lo que no necesitamos, ¿no? Gracias por la respuesta. Bueno, la siguiente pregunta también, por ahí está también alguna relación. Y es justamente al tema actual de la pandemia. Últimamente, bueno, hay algo controversial, ¿no? Y justamente iba mi pregunta, si usted considera que la distribución y venta de las vacunas debería, o sea, si el sector privado debería tener esta capacidad o esta actividad, ¿no? De la distribución y venta de vacunas. Sí, mira, yo lo acabo de, justo ahorita en un debate que tenía con el número 1 de Juntos por el Perú en Panamericana, lo decía, ¿no? O sea,
impedir la participación de los privados en la venta y distribución de las vacunas es pura ceguera ideológica. O sea, hoy día cualquier persona en el Perú que pueda con su dinero comprar su vacuna y vacunarse, es una vacuna más de la cual va a disponer el Estado para poder vacunar a alguien con menos recursos o más vulnerable que uno. Es un peso menos sobre los hombros del Estado para vacunar a alguien que verdaderamente lo necesita más. Y además, si yo me compro mi vacuna y me la pongo, no solamente voy a reducir el peso sobre los hombros del Estado para que el Estado pueda vacunar a alguien más, sino que yo mismo voy a también contribuir a llegar al 70% de inmunidad que necesitamos para poder alcanzar la famosa inmunidad de rebaño. Y además, si me vacuno, tampoco voy a en el futuro requerir una cama UCI, por tanto también reduzco el peso sobre los hombros del Estado. Eso por un lado. Por otro lado, necesitamos a gritos la capacidad logística y de gestión del Estado para hacer esto bien. En otros países del mundo, en Estados Unidos y en Europa, uno se puede ir y se vacuna en la farmacia, ¿no? Necesitamos la cadena logística del sector privado para poder vacunar con eficiencia y con celeridad. Si esperamos a que el Estado nos vacune a todos, vamos a quedar vacunados en 2025. Necesitamos urgentemente el sector privado y la colaboración público-privada para esto. Es fundamental y no es mutuamente excluyente, como piensan algunos, que si el Estado se dedica a vacunar a los que menos tienen y a los más vulnerables, eso no quita que el sector privado, por otro lado, pueda seguir vacunando gente, porque finalmente lo que importa es que la relación es de ganador-ganador. Al final las externalidades de cada persona vacunada son enormemente positivas, ¿no? Y es hacia ahí hacia donde tenemos que ir. Para quienes quieran profundizar un poquito en el debate, les recomiendo una columna que escribió el domingo Alfredo Bullard, profesor de esta casa de estudios, además ex profesor mío, una persona a quien yo tengo un aprecio enorme, Alfredo. Lean su columna el domingo en Perú 21. Es muy claro sobre los beneficios de permitir a los privados comercializar y participar en la distribución de las vacunas, ¿no? Bien, gracias. Bueno, ahora pasamos, no se puede ir a otro ámbito. También consideramos que es necesario que un candidato tenga que tener una postura respecto a ello. Bueno, ante la tendencia de países latinoamericanos de legalizar o discutir el tema del aborto, ¿usted estaría de acuerdo o en contra de la despenalización del aborto? Sí, yo lo he dicho ya varias veces, creo que yo soy liberal, creo en la libertad económica y creo en la libertad política, pero creo que como principio lo que a mí me guía, ¿no? Muy aparte de que te pueda decir que para mí que es fundamental, digamos, empatizar con la mujer que ha sido ultrajada, que es una catástrofe, es una cosa espantosa, hay que sancionar con la mayor severidad posible al violador, ¿no? Hay que empatizar muchísimo, es una cosa tremenda, horrible, pero para mí como principio, lo que yo aplico en mi razonamiento, en mi vida, es que la libertad de uno termina donde empieza la libertad de otro, ¿no? Como liberal yo creo que eso aplica. Entonces, si estamos diciendo que existe otro, la libertad de decidir sobre ese otro tiene un límite, ¿no? Nadie dice y nadie discute jamás la libertad de la mujer de decidir sobre su cuerpo. Tiene absoluta libertad de decidir sobre su cuerpo. Lo que hace compleja la discusión es que estás decidiendo sobre el cuerpo de otro, ¿no? O sobre la existencia de otro. Y yo en eso, en lo particular, veo un límite filosófico, moral de mi parte, ¿no? Y por tanto, no puedo estar a favor, ¿no? Entiendo. Entonces, la siguiente pregunta sería, si puede profundizar, está relacionado a lo último. También estaría en contra en el caso de que la madre, bueno, o niña, haya sufrido una violación. Sí, como te comento, ¿no? Finalmente, bajo esa misma lógica, creo también que ningún tercero debe pagar por el crimen de alguien más, ¿no? Al violador maldito que violó a una mujer hay que meterlo preso hasta que se pudra, ¿no? Pero ningún tercero, como te digo, debe pagar por el crimen de alguien más. Distinta es mi posición, por ejemplo, con la unión civil o con la eutanasia, que son cosas en las cuales la libertad de uno es sobre su propia vida, sobre su propio proyecto de vida, sobre su propio cuerpo, sin afectar absolutamente la libertad de nadie más, y esas dos causas yo soy un enorme defensor. Entonces, pero en el caso del aborto, sí, como te digo, creo que se hace más compleja la discusión, ¿no? Bueno, pasando a otra pregunta,
¿cuál es su opinión sobre el enfoque de género en el currículo nacional? ¿Estaría a favor ya lo mencionó, pero bueno, igual estaría a favor de legalizar el matrimonio homosexual? Y bueno, finalmente, ¿qué propone usted o su partido para reducir las brechas de género y el machismo existente en la sociedad? Mira, yo siempre he dicho, para mí el enfoque de género no es otra cosa que la igualdad entre hombres y mujeres. O sea, para mí es fundamental que exista igualdad, se tiene que garantizar la educación para construir igualdad entre hombres y mujeres. Aún hay muchas brechas en el Perú que tienen que ver con ese tema. Cuando uno ve y mide, por ejemplo, las métricas de analfabetismo entre la costa y la sierra, entre las mujeres y los hombres, todavía hay algunas brechas que hay que ir cerrando, ¿no? Y para eso necesitamos que el Estado trabaje en seguir cerrando esas brechas en materia educativa, en materia de salud, en materia del acceso a servicios como justicia, en fin, ¿no? Son cosas que el Estado tiene que ir mejorando a lo largo del tiempo y que hoy día además funcionan terriblemente mal en el sistema público, ¿no? Pero creo que es fundamental trabajar para ir cerrando poco a poco esas brechas, creo que eso es importante. Creo también que estas brechas tienen que haber un enorme trabajo en materia educativa, por ejemplo, ¿no? Creo que es fundamental educar para que exista cada vez menos discriminación, creo que eso es positivo, ¿no? Sin embargo, hay que educar también sin ideología, ¿no? Hay que educar también sin politizar el asunto. Yo siempre he dicho que la cuestión del enfoque de género o del género como tal, el género no es otra cosa que el estudio del rol cultural que tiene el sexo biológico, ¿no? Y mientras tú tienes a los conservadores más radicales hablando de que el sexo biológico es lo único que importa, ¿no? Tú tienes a la izquierda más radical también diciendo que todo es cultural y que el sexo biológico no juega ningún rol. Y yo creo que son un poco las dos cosas. Creo que tanto el rol cultural juega un papel importante y el sexo biológico evidentemente juega un rol importantísimo también, ¿no? Y son las dos cosas. No es ni solo el sexo biológico ni solo lo cultural. Hay que buscar una línea en el medio porque las dos cosas van de la mano, ¿no? Yo les quiero recomendar un libro que para mí es muy bueno, que explica, si a quien le interesa, digamos, profundizar en estos temas, ¿no? Hay un libro de un liberal chileno, Axel Kaiser, que se llama La Neo-Inquisición. Los recomiendo que se lo puedan bajar de internet, comprarlo. Es un estupendo libro, y creo que está en Amazon, si no me equivoco, lo pueden comprar por ahí. Y lo puedan leer para profundizar un poco más en la discusión, porque aquí no es blanco o negro, necesitamos una educación objetiva, una educación sin politizar, sin decir que todo es cultural, sin decir que tampoco todo es biológico. Hay varias cosas que están en juego ahí, y hacia esa línea tenemos que ir, ¿no? Bien. La siguiente pregunta es, ¿cuál es su posición concreta sobre la legalización de la marihuana, sea para uso medicinal o para uso recreativo? Sí, el uso medicinal creo que ya es legal, ¿no? Si no me equivoco. Ya es legal y creo que lo que falta es su reglamentación, que la siguen pateando, no sé por qué. Y sobre el uso recreativo, yo siempre he dicho, creo que la gente puede hacer con su tiempo libre y con su libertad lo que mejor le parezca. Ahora, creo que no es la prioridad del momento del Perú en este momento. Tenemos 800.000 otras prioridades en medio de la crisis económica, la crisis sanitaria, ¿no? No es el proyecto de ley que yo voy a llevar el primer día al Parlamento, pero seguramente si eso me toca en la discusión, yo seguramente votaría a favor, porque creo que la gente tiene derecho a hacer con su tiempo libre lo que mejor le parezca, ¿no? Ahora, una cosa que hay que distinguir ahí, que es bien importante, es que uno puede hacer lo que quiere en su tiempo libre, pero no puede ir a trabajar o no puede ir al Congreso drogado, ¿no? Así como uno puede agarrar y tomarse un trago el fin de semana y si quiere hasta emborracharse, pero no puedes ir a trabajar borracho, ¿no? Porque ahí estás digamos, atentando contra la libertad o estás posiblemente vulnerando la libertad de alguien más. Lo que tú quieras hacer en tu tiempo libre, tú eres el soberano, ¿no? Yo como liberal defiendo eso. Bien, y ya para terminar respecto a esta segunda sección, bueno, y antes de pasar a las preguntas del público, la última tiene que ver con, bueno, estando a punto de celebrar el bicentenario, es necesario seguir construyendo un camino hacia una reconciliación nacional en el que la impunidad y el olvido no deban de existir y garantizar verdad y reparación de las diversas víctimas. Ante ello, ¿qué políticas o, bueno, propuestas nos propone sea usted o su partido, o qué ideas tiene para agilizar y garantizar unos adecuados procesos judiciales? Y bueno, ello, y por otro lado también, ¿qué políticas, bueno, o leyes
aporta usted o su partido respecto a una memoria colectiva para el país? A ver, yo creo que es fundamental mejorar el poder judicial, ¿no? Yo creo que la memoria colectiva redunda o recae en cada uno de los ciudadanos. No tiene que haber tal cosa como un Estado que genere esta memoria colectiva de arriba hacia abajo, sino la memoria colectiva siempre se da de abajo hacia arriba, como los procesos espontáneos en las sociedades, como el capitalismo y como los procesos de apertura y de libertad, son de abajo hacia arriba. El burócrata no te debe decir cuál debe ser tu memoria o cómo debes pensar o cómo debes recordar las cosas, o el Estado o un aparato público. Debe ser la ciudadanía de abajo hacia arriba la que genere esos procesos, ¿no? Eso como primer punto. Como segundo punto, para obtener justicia necesitamos un buen sistema de justicia. Y eso es un problema enorme en el Perú. En el Perú el sistema de justicia está absolutamente en abandono. La carga procesal es abrumadora. Uno va a los juzgados y son unos cerros de papeles, de casos en los que obtener justicia te puede tomar 10 años, 15 años, 20 años, ¿no? Hoy día el Tribunal Constitucional ha resuelto un caso tributario de hace 8 años, ¿no? De hace 8 años, hace 9 años. Es una barbaridad la cantidad de tiempo que uno espera en el Poder Judicial, y justicia que tarda no es justicia, ¿no? Necesitamos mejorar enormemente los procesos, necesitamos más jueces, necesitamos salir además de la lógica de los jueces provisionales. La gran mayoría de jueces en el Poder Judicial son jueces provisionales. Los jueces provisionales no tienen independencia como deberían tener, porque el problema es que los jueces que los pueden remover y sacar de su cargo nunca van a comerse los pleitos de resolver las causas que en su conciencia los consideren justas. ¿No? Necesitamos ir hacia una carrera de nombramientos permanentes, de un ascenso meritocrático, de pagarles bien a los jueces para que no sean corrompidos. Necesitamos además hacer los procesos mucho más céleres, digitalizar enormemente el Poder Judicial. Menos mal, ese proceso ha estado avanzando poco a poco, pero nadie va a poder obtener justicia si que tiene que esperar 20 años para que se resuelva el problema, ¿no? Y así tenemos que ir enormemente hacia la reforma profunda del Poder Judicial. Bien, entonces le comento y también le comento al público o a la audiencia que con ello hemos terminado la segunda parte, que son preguntas elaboradas por IUS 360. Ahora, pasando respecto a las preguntas que el público ha podido dejar en la bandeja de comentarios, nos comenta su opinión respecto a qué opina de la toma de carreteras como medio de protesta, y si estaría en contra, qué otros medios realistas tiene la gente, en provincia, para hacer sentir su malestar. Entiendo que se refiere a las protestas que hubo por la ley agraria. Como te dije hace un ratito, ¿no? La libertad de uno termina donde empieza la libertad de otro. Yo tengo de libertad de expresión, libertad de tránsito, tengo derecho a protestar pacíficamente sobre lo que yo quiera, cuando quiera. Lo que no puedo hacer es utilizar la violencia o destruir propiedad pública para hacer escuchar mi voz. Ahí creo que hay un límite muy claro a la protesta. Eso tampoco significa que le garantiza a las fuerzas del orden disparar a mansalva ni nada, ¿no? Lo que necesitamos hacer en el Perú es tener una política de que la gente entienda que no, digamos, la protesta no tiene por qué significar violentar la propiedad pública, ¿no? Violentar la libertad de tránsito de nadie más. Durante las protestas habían ambulancias que no podían pasar trayendo pacientes COVID. Y eso tiene consecuencias muy concretas para la vida de mucha gente. Entonces, creo que ahí está el límite, ¿no? Nadie jamás va a decir que la gente no tiene derecho a protestar. Por supuesto que tiene la gente derecho a protestar, es un derecho fundamental, importantísimo. Pero también, como todo derecho, además ustedes estudian derecho al que yo he estudiado derecho, los derechos no son ilimitados, ¿no? Todos los derechos tienen un límite, tienen una frontera. Entonces, el derecho a la protesta es importante, pero tiene también sus límites. Bien. Otra pregunta que nos dejan en la bandeja de comentarios es, su opinión en conmemoración a los 100 días. Ayer se cumplió 100 días de los fallecimientos de Brian Pintado e Inti Sotelo, pero específicamente también sobre las reformas, si usted considera que se debe hacer reformas en el sistema policial. Y por último también, de llegar al Congreso, usted o su partido, ¿cuál sería un compromiso que tendría con los familiares de estas víctimas? Mira, por supuesto que necesitamos hacer reformas en la policía. Lo que pasa es que el gobierno moradito, caviar que tenemos ahora piensa que reforma de la policía es tumbarte 18 generales, descabezar la policía,
tumbarte a todos los grandes mandos y poner a gente en el 19º puesto a conducir la policía. Eso no es hacer una reforma, eso no es hacer una reforma de la policía. La policía requiere varias cosas en conjunto. La primera de ellas es cambiar la lógica bajo la que funciona la policía. Yo, por ejemplo, discrepo con estos candidatos que dicen que la única manera de resolver la inseguridad es mano dura, ¿no? O represión, o esa no es la solución para resolver la inseguridad. Nosotros tenemos en el equipo de seguridad de Avanza País a dos héroes del Perú, a dos generales, el general Marco Miyashiro, que capturó a Abimael Guzmán y descabezó a Sendero Luminoso, y el general José Williams, que rescató a los rehenes de la embajada de Japón secuestrados por el grupo terrorista NRTA, y él encabezó la operación Chavín de Huántar. ¿Y por qué ellos son importantes? Porque lo que falta hacer en la policía para mejorar la seguridad es un profundo trabajo de inteligencia. La policía en el Perú no hace inteligencia. Si nosotros queremos mejorar la capacidad de la policía, tenemos que trabajar de la mano con la gente y tenemos que hacer inteligencia para descabezar a las bandas criminales que trafican armas, drogas, que secuestran, para descabezar a las grandes bandas criminales que son las que verdaderamente potencian toda la cadena de criminalidad en el país. Y eso solo se puede hacer con una labor de la mano de la ciudadanía y con una profunda labor de inteligencia y revalorando al policía. El policía no es el enemigo del ciudadano. Como en todo pueden haber malos elementos y esos malos elementos se sancionan y se separan en su momento, ¿no? Pero no se puede satanizar a toda una institución tan valiosa como la Policía Nacional. Entonces, a los malos elementos y a los responsables de las muertes se tienen que sancionar y se tienen que separar, evidentemente, claro que sí. Y de hecho hay una investigación que ya tiene conclusiones, ¿no? Necesitamos que esas investigaciones se individualicen en personas muy concretas y es hacia ahí, hacia donde tiene que ir el Ministerio del Interior, y creo que es el paso siguiente, pero no podemos bajo ninguna circunstancia satanizar a toda la institución, ¿no? Tenemos que hacer un trabajo profundo, tenemos que volver a la policía un aliado de la gente, hacer inteligencia, reformarla realmente, que no significa solamente tumbar de generales, ¿no? Mejorar los procesos de compra en la policía para que haya mucho menos corrupción, y equiparlo bien, ¿no? Etcétera, etcétera. Sí. Yo también le había consultado sobre si es que llegasen al Congreso, o ahora como partido, o como candidato o futuro congresista, el compromiso que tendrían con estas familias. Si quisiera dar algún mensaje, porque justamente ayer se cumplió 100 días. Por supuesto, creo que es fundamental identificar a quienes fueron los policías responsables de eso, ¿no? Y sancionarlos con la mayor severidad de la ley. Es importantísimo eso para poder no solamente darle justicia a las dos familias como corresponde, sino también para evitar en la medida de lo posible que estas cosas vuelvan a ocurrir en el futuro, ¿no? Y no solamente a Inti y a Brian, también a las familias de los muertos en el paro agrario y a los muertos de cualquier manifestación en general, ¿no? Pero hay que individualizar las responsabilidades porque la responsabilidad penal es individual. Ustedes también que estudian Derecho saben que la responsabilidad penal es individual y hacia ahí tenemos que ir para conseguir justicia, ¿no? Bien, también nos dejan en los comentarios cuál es su opinión respecto a la posible derogación de la ley para personas con discapacidad, ley 29.973, un caso reciente. Mira, no conozco el detalle de la norma, no sé exactamente por qué, me parecería mal, en todo caso se están buscando dejar desprotegido a un sector como el sector de discapacitados. No conozco la razón exactamente por la cual el Congreso la está derogando, ¿no? Ahora, derogarla significa sacarla del ordenamiento legislativo, significa hacerle modificaciones que vayan en detrimento de las personas con discapacidad. En principio, te diré, me parecería mal derogar una ley si no están proponiendo ninguna alternativa real. Bien, ya concluyendo con la última pregunta, o una de las últimas, es sobre si usted o su partido posee alguna propuesta respecto a la salud mental, tanto en menores de edad como en jóvenes y adultos. Sí, mira, de hecho, a raíz de la pandemia, cada vez se hace más evidente que tenemos que invertir y posicionar muchísimos recursos en proteger la salud mental y promover la salud mental en el Perú. Eso se va a hacer en el sistema de salud siempre y cuando potenciemos el primer nivel de atención en salud,
que es el más abandonado de todos, ¿no? Para que uno pueda tener salud mental no solamente en la posta de la localidad, sino también en los colegios, ¿no? Y en el sistema educativo. Ahora, esto es una cuestión que evidentemente tiene que ser de aplicación progresiva, porque hoy día es la realidad de los colegios en el Perú, de los hospitales en el Perú, es que más allá de que antes, más allá de la ausencia evidente de especialistas en salud mental, hay una ausencia total de profesores y de médicos, ¿no? Entonces necesitamos ir cubriendo las brechas de profesores, de médicos, de especialistas en salud mental y de especialistas en muchas otras áreas de la salud que están hoy día absolutamente abandonadas, ¿no? Entonces es evidente que es algo que tenemos que ir construyendo paulatinamente, que es algo muy importante que tenemos que hacer, para lo cual tenemos que dotar al Estado de recursos y tenemos además que fortalecer el primer nivel de atención, que como vuelvo a decir, es el más abandonado. En el Perú hay esta lógica de construir hospitales que no tienen equipamiento, que son grandes elefantes blancos, ¿no? Y que si tú te enfermas tienes que ir directamente al hospital porque la posta médica, que es el primer nivel, y donde por lo general se pueden resolver hasta el 80% de las contingencias médicas, está absolutamente abandonado por el Estado, ¿no? Listo. Con ello ya habríamos concluido con las preguntas del público. Igual agradecerles tanto a la audiencia, agradecerle a usted por aceptar esta invitación y poder dar sus propuestas. Antes de terminar, quería mencionarles si usted quisiese dar algunas palabras finales o quisiera recalcar algunos puntos que hemos podido desarrollar. Sí, mira, yo siempre digo, no siempre uno tiene que coincidir en el 100% de las cosas para votar por mí o votar, digamos, si ustedes coincidieran en el 100% conmigo, tendrán que ser mis clones, ¿no? Tendría que ser yo. Yo además nunca he emitido en mi vida un voto por alguien en el que yo coincida 100% de las veces. Pero lo importante es hacia dónde queremos llevar el país, o sea, cuáles son las grandes líneas directrices que nos van a llevar a nosotros durante los últimos los próximos 5, 10, 15, 20 años, ¿no? ¿Cuáles son verdaderamente esas líneas, grandes líneas programáticas que queremos defender? Yo voy a ser un parlamentario que defienda la libertad económica, que crea que se debe empoderar al ciudadano en lugar de empoderar al Estado, que crea que el Estado tiene que tener un rol para resolvernos la vida y no para complicárnosla, para hacernos la vida más fácil, ¿no? No tiene que darte pescado, sino enseñarte a pescar, darte una buena educación, tiene que darte oportunidades, crear una economía boyante, donde existan oportunidades de que consigas un trabajo, de que tú mismo puedas generar capital, crear riqueza, acceder a la formalidad a relativamente bajo costo. Hoy día la formalidad es un pequeño 30% del país, prácticamente inaccesible para las grandes mayorías. Hay que hacer esa formalidad más simple, hay que facilitarle la vida a los ciudadanos, hay que reducir la maraña regulatoria que tiene el Estado peruano, hay que defender lo bueno que hemos construido durante los últimos 30 años, dar un gran salto. Tenemos este carrito en piloto automático, no le pongamos freno y vamos de reversa como quiere la Verónica, sino aligeremos la carga, pongámosle cuarta, quinta, avancemos más rápido. Esas son las grandes líneas programáticas que yo quiero ir a defender al Congreso. Entonces, si ustedes comparten alguna de estas ideas, los invito a marcar el tren de Avanza País, escribir el 14 y votar por Hernando de Soto a la presidencia, que es uno de los mejores economistas del Perú y del mundo y que tiene clarísimos cuáles son los problemas estructurales que si no resolvemos ahora, va a ser nuestra generación, nosotros jóvenes que vamos a vivir en este país por los próximos 20, 25 años, quienes vamos a pagar la factura de lo que no hagamos hoy día como peruanos. Listo. Bueno, con ello ya habríamos terminado la entrevista. Agradecer a la audiencia que estuvo presente por dejar sus preguntas y comentarios. También reiterarle el agradecimiento a usted, Alejandro, y decirles de que continuamos con esta sección de elecciones bajo la lupa. Por nuestras páginas de News 360 podrán estar viendo qué candidatos, tanto al Congreso o candidatos a la presidencia, van a poder estar llegando. Gracias, Sebastián. Un abrazo fuerte a Iuset Veritas, a la Facultad de Derecho que yo quiero tanto y a la que recuerdo con mucho cariño. Un fuerte abrazo a todos. Gracias por estar esta tarde. Vale, estimado. Gracias y